Yo, yo creo que ya vamos a dar comienzo al webinar. Existen ya personas conectadas. Tenemos 27 participantes. Así que, bueno, pues es momento de comenzar. En primer lugar, quiero presentarme. Mi nombre es Sara Gutiérrez. Soy consejera técnica de la Dirección General de Innovación del área delegada de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid y coordinadora del proyecto Sandbox. Os doy la bienvenida a todos al webinar que estamos realizando para explicar el proyecto Sandbox y las bases de, perdonad, y las bases de su primera convocatoria dirigida a entidades privadas que hemos publicado el 19 de enero. Esta convocatoria pues está dirigida a unas verticales en concreto que os vamos a contar en más detalle, que son sostenibilidad, economía circular y energía. Queremos daros las gracias por el interés que habéis manifestado en el proyecto y por participar, como digo, en este webinar y hacer especial hincapié en el enfoque y la ilusión que tenemos dentro del Ayuntamiento de Madrid con este proyecto Sandbox, dado que queremos impulsar y posicionarnos y posicionar a la ciudad de Madrid como un referente en innovación para realizar pruebas en entornos urbanos reales y de forma segura y además ayudar en este proceso con una autorización única municipal para facilitar todo este proceso. Os va a dar más detalles a continuación el resto de mis compañeros y en concreto cedo la palabra a Patricia Sarasola, que forma parte del Ayuntamiento de Madrid, del equipo Sandbox, para que también os dé detalles de esta sesión. Muchísimas gracias de nuevo por participar en Sandbox Madrid y hacemos, la verdad, la innovación crecer en nuestra ciudad y en el país. Paso la palabra a Patricia. Buenos días a todos. Muchas gracias, Sara, por la introducción. Soy Patricia Sarasola, consejera técnica de innovación del Ayuntamiento de Madrid. Lo primero, deciros que me hace muchísima ilusión poder compartir con vosotros este momento en el que explicamos por primera vez el Sandbox, esta primera convocatoria para que todos podáis uniros y en la que estamos súper ilusionados y seguro que va a ser un éxito gracias a vosotros. Bueno, y antes de arrancar, sí que quería daros un pequeño apunte rápido en cuanto a la sesión. En primer lugar, habréis visto que os hemos dado acceso sin micro y sin cámara. Bueno, esto es solo para que el webinar sea más dinámico y ágil y bueno, facilitar que todos podamos intervenir, pero de una manera más ejecutiva. Es por ello que estamos deseando conocer todas vuestras dudas, inquietudes, comentarios y demás, pero por favor hacerlo a través del chat y ese chat lo iremos respondiendo al final de la sesión. Iremos recogiendo todas vuestras dudas a lo largo de la sesión, pero lo responderemos al final, todas las preguntas que tengáis, una vez que Pablo nos haga esa presentación en la que seguro que muchas de ellas se van respondiendo. Bueno, ahora sí, solo quería dar paso ya a Pablo, que os va a hacer os va a dar todos los detalles de esta primera convocatoria y a animaros pues a participar en Sandbox de Madrid si tenéis un proyecto que queráis probar en un entorno real. Nosotros estaremos encantados de facilitaros todas las condiciones necesarias para que esto pueda ser así. Y adelante, Pablo, muchas gracias. Pues muchas gracias, Sara y Patricia. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión, a este webinar introductorio y un poco explicativo de esta convocatoria dirigida a las entidades del sector privado en esta nueva iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, que es su Sandbox. Os voy a compartir una presentación que va a detallar un poco los aspectos clave de esta nueva convocatoria. Si lo veis ahora en mi pantalla. Perfecto. Bien, como sabéis, el Sandbox constituye una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Madrid que consiste en crear un entorno controlado de pruebas para el desarrollo de todo tipo de proyectos y soluciones innovadoras en los distintos espacios físicos y virtuales de la ciudad de Madrid. Lo que busca el Ayuntamiento con este instrumento es potenciar la innovación técnica y darle un impulso a esos proyectos que pueden beneficiarse de realizar pruebas en entornos reales ya una vez fuera del laboratorio y a la vez captar un aprendizaje normativo, un aprendizaje, digamos, más público que le permita flexibilizar, adaptar, modificando y en su caso derogando la normativa municipal para que en el futuro estas innovaciones que ahora son excepcionales y se llevan a cabo en este espacio de pruebas, pues poco a poco puedan generalizarse y desarrollarse de manera más abierta. Este instrumento, que es el Sandbox, operará a través de distintas convocatorias. Actualmente se encuentran abiertas dos.
convocatorias. Hay una convocatoria específicamente dirigida a entidades del sector público. Todo tipo de administraciones y el sector público institucional puede participar en ella. Esta convocatoria está abierta de forma permanente para este tipo de entidades, pero en la sesión de hoy vamos a centrarnos en la primera convocatoria que se ha abierto para dirigida específicamente a entidades del sector privado. Esta convocatoria, si continuamos un segundo, perfecto. Esta convocatoria, como sabéis, se publicó el día 19 de enero, abrió el plazo de presentación el día 20 de enero de este año y permanecerá abierta hasta el día 2 de marzo de 2026 durante todo el día, hasta las 23:59 horas de esa jornada. La forma en la que podéis participar con vuestros proyectos en esta convocatoria es a través de dos procedimientos o dos formas. Hay una tramitación en línea en la propia sede electrónica del ayuntamiento. Como sabéis, también a través de la información que os hemos remitido hasta el momento y la que os remitiremos ahora tras la jornada, en la sede electrónica del ayuntamiento está toda la información del trámite. Podéis acceder allí también a toda la información relativa a la ordenanza, a las bases de la convocatoria, al decreto que crea el comité de evaluación, del que ahora también comentaremos algún aspecto, con lo cual tenéis ahí toda la información. Como digo, podéis realizar ahí el trámite en línea para presentar vuestras propuestas al Sandbox. Y también cabe una tramitación presencial de la solicitud que queréis plantear al Sandbox. Para ello, podéis hacerlo en las oficinas de asistencia en materia de registro del Ayuntamiento de Madrid, siempre con arreglo en los términos que fija la ley de procedimiento común de las administraciones públicas. Y la única cuestión, siempre os recordamos que si optáis por esta tramitación presencial, tendréis que remitir información de este trámite al correo del Sandbox, sandbox@madrid.es, de que habéis realizado el trámite y el justificante correspondiente. Bien, esta convocatoria, como decimos, está dirigida a entidades del sector privado y lo está en el sentido más amplio que permite el término. Es decir, podéis participar cualquier persona física o jurídica del sector privado, tanto nacionales como extranjeras. Incluye en este grupo las empresas, cualquiera que sea su tamaño, todo tipo de emprendedores, sean particulares, sean startups, y también cualquier tipo de combinación entre estas personas físicas o jurídicas. Podéis participar de forma individual o también en agrupación, cualquiera que sea su forma jurídica, asociaciones, todo tipo de consorcios que queráis formar aquí. Una cosa que también nos gusta remarcar: cada uno de vosotros, en cuanto a promotores, podéis participar en uno o varios proyectos. Podéis presentar varias solicitudes a este Sandbox que se refieren a proyectos distintos, algunas de forma individual, otras en agrupación, como digo, sin ningún tipo de límite a estos efectos. Bien, como ha comentado también Sara, esta convocatoria, primera convocatoria dirigida a entidades del sector privado, está centrada en tres ámbitos materiales o en tres verticales, que son las que veis ahí: sostenibilidad, economía circular y energía. Todos los proyectos, las tecnologías, soluciones innovadoras que queréis presentar y probar en el entorno controlado de pruebas tendrán que estar alineados o tendrán que pertenecer a alguno de estos ámbitos materiales o sectoriales. Y de hecho, como veremos ahora, será motivo de exclusión la inadecuación de los proyectos con estos ámbitos materiales o sectoriales. Por lo tanto, tened en cuenta el ámbito en el que se va a restringir esta primera convocatoria dirigida a las entidades privadas. Bien, a la hora de participar en el Sandbox, tenéis que tener en cuenta especialmente los requisitos de acceso que detallan los artículos 7 y 8 de la convocatoria. Por un lado, hay requisitos relativos al promotor y, por otro lado, requisitos relativos al proyecto. El promotor tiene que cumplir tres requisitos esenciales. El primero de ellos es que tiene que contar con todos los recursos necesarios para llevar a cabo las pruebas. Es lo que llamamos la autosuficiencia, es decir, contar con la suficiencia desde el punto de vista financiero para llevar a cabo las pruebas y el proyecto en los términos que propone en su memoria descriptiva. Dicho esto, no hay ningún inconveniente, ningún tipo de incompatibilidad en aportar cualquier tipo de financiación externa. Es decir, si el proyecto que presentáis aquí al Sandbox está enmarcado en alguna convocatoria nacional o europea de I+D, estoy pensando, por ejemplo,
en los programas Horizon Europe o el Connecting Europe Facility, alguna cuestión de estas, y queréis desarrollarlo en el sandbox, no habría ningún tipo de incompatibilidad a estos efectos. Por otro lado, es también importante el segundo requisito que se ofrezcan las garantías suficientes de seguridad y también de accesibilidad y de supresión de barreras, tanto para las personas y bienes en el marco del proyecto y de las pruebas que se propongan. Y por último, los promotores tenéis que estar al corriente de vuestras obligaciones tributarias y también ante la seguridad social. Por otro lado, los proyectos que se presenten tienen que cumplir los requisitos, los 6 requisitos que veis ahí enumerados. Por un lado, los proyectos tienen que aportar innovación en el ámbito urbano que vaya más allá del estado o que suponga un avance respecto del estado actual de la técnica en el ámbito en el que se trate. Por otro lado, los proyectos tienen que cumplir también un mínimo de madurez tecnológica. Estos efectos, lo que se busca en el sandbox es que los proyectos sean lo suficientemente maduros para desplegarse en este entorno de experimentación real, que es lo que busca al final el sandbox. Se ha fijado en la convocatoria un intervalo de nivel de madurez tecnológica conforme a los niveles TRL, Technology Readiness Level, entre 3 y 8. Esto significa que los proyectos cuyo nivel TRL sea 1 y 2 se consideran demasiado inmaduros para acceder al sandbox, por lo tanto sean excluidos, y asimismo los proyectos en un nivel TRL 9, ya con digamos, un enfoque ya puramente comercial, tampoco podrían participar en el sandbox. Con lo cual, la madurez tecnológica del proyecto tiene que encontrarse en ese intervalo, insisto, entre 3 y 8 del TRL. Por otro lado, el Sandbox Madrid aportará, si todo va bien para los proyectos que accedan a él, una autorización de acceso que conllevará todos los permisos y autorizaciones desde el punto de vista normativo municipal que debe proveer el ayuntamiento para llevar a cabo el proyecto en la ciudad de Madrid. No obstante, si la normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid, la normativa del Estado o de la Unión Europea exige que ese proyecto cuente con otras autorizaciones en el marco de esas administraciones, es necesario que dispongáis de esas autorizaciones y les aportéis ahora en el trámite de participación y de presentación de los proyectos en el sandbox. Es el tercer requisito que vemos ahí de autorizaciones de otras administraciones distintas del Ayuntamiento de Madrid. Eh, También hay un requisito previsto en la convocatoria de que no debe haber ningún tipo de vínculo jurídico ni de analogía material con proyectos que hayan accedido al sandbox y a los que se haya revocado la autorización de acceso por motivos imputables al promotor en los 2 años anteriores a este momento. Con lo cual tampoco puede haber ese tipo de vínculo. Estamos en la primera convocatoria, pero bueno, es un requisito que debéis también tener en cuenta, sobre todo a futuro. Es importante también que los proyectos conlleven una contribución al interés general. Lo vinculamos también a las verticales que hemos mencionado antes. Las verticales de sostenibilidad, de energía y de economía circular constituyen retos que aborda la ciudad de Madrid. Por lo tanto, los proyectos tienen que estar perfectamente alineados con ellos y pues eso, llevar a cabo una contribución a esos retos que enfrenta la ciudad de Madrid. Y por último, se requiere también que los proyectos tengan o cumplan un mínimo de viabilidad técnica en lo que se refiere a las pruebas, de tal forma que puedan desplegarse de forma segura y conforme a criterios de eficiencia. Con lo cual, estos criterios, estos requisitos, tanto el promotor y el proyecto, tienen que cumplirlo todas las propuestas que se presenten ahora en esta convocatoria. Junto a ello, los proyectos que superen los requisitos que hemos descrito anteriormente estarán sometidos a los criterios de valoración que veis a continuación. En el marco del sandbox se ha procedido a la creación de un comité de evaluación a nivel municipal. Este comité está integrado por los órganos directivos de las distintas áreas municipales que son competentes en las materias propias del sandbox y que pueden verse afectadas por las pruebas que propongáis los distintos promotores, y será el que aporte y el que aplique, mejor dicho, los criterios de valoración que veis en pantalla. Estos criterios, si podéis comprobarlo en el artículo 9 de la convocatoria, tienen vinculados cada uno de ellos una puntuación mínima.
de una escala de 1 a 5, algunos de los criterios, por ejemplo, los que veis ahí, grado de innovación, calidad técnica, el grado de definición de las pruebas, por ejemplo, tienen que obtener una puntuación mínima de 3. Los proyectos que no alcancen esas puntuaciones mínimas serán excluidos. Y todos aquellos que obtengan una puntuación superior a esas puntuaciones mínimas, pues serán ordenados atendiendo a la puntuación y en su caso, si hay algún tipo de limitación que considere el ayuntamiento, pues se tendrá en cuenta esa prelación de los proyectos a la hora de definir cuáles acceden al SAMOS. Un poco el detalle de los 7 criterios que veis en pantalla. Como podéis ver, están agrupados en 3 bloques. Hay criterios específicos del proyecto, otros que son relativos a las pruebas y otros relativos al. El primero de los criterios que se aplicarán para la valoración del proyecto es su grado de innovación. Volvemos un poco a la cuestión que mencionábamos anteriormente. Es necesario que el proyecto suponga un avance en el ámbito de la innovación urbana, sea desde el punto de vista tecnológico o metodológico de la solución, que suponga ir un poco más allá respecto del estado de la técnica actual. Por otro lado, se requiere también que el proyecto tenga una calidad técnica suficiente, tanto desde el punto de vista de su diseño, desde el punto de vista de su definición, la base técnica o tecnológica que se describa en la propuesta, tiene que garantizar esa calidad técnica mínima. Volvemos también, como tercer criterio, a la madurez tecnológica del proyecto en el marco de esos intervalos de TRL 3 a 8 que hemos mencionado anteriormente. Y pasamos al bloque relativo a los criterios vinculados a las pruebas. Por un lado, tenemos el criterio relativo al grado de definición y a la planificación de las pruebas que se propongan. Este criterio lo que va a valorar es la claridad en la identificación, por un lado, de los espacios municipales en los que se quieren llevar a cabo las pruebas. Y aquí voy a hacer un breve inciso, eh, ya que el Sandbox Madrid está abierto tanto a espacios físicos como a espacios virtuales. Si habéis echado un vistazo a la convocatoria y también a nuestra página web, habréis comprobado que se da prioridad a una serie de espacios y de zonas verdes en el distrito de Villaverde, a nivel de espacios físicos. No obstante, si en el marco de la memoria y de la definición del proyecto que presentéis aquí, identificáis otros lugares, otros espacios físicos de la ciudad de Madrid en el que motivadamente expliquéis por qué deben llevarse a cabo las pruebas en ese lugar, pues también no habría ningún problema en que se accediera a esos lugares para la realización allí de los proyectos. Por lo cual, este criterio del grado de definición de las pruebas incluye esa definición de los espacios, también la planificación de las pruebas desde el punto de vista temporal, la identificación de los riesgos que son inherentes a las mismas, también la descripción estricta en qué va a consistir las pruebas, de cómo va a afectar a las distintas infraestructuras, recursos y elementos municipales que puedan verse afectados. Y todo ese bloque en conjunto va a permitir determinar la viabilidad y el grado de definición de las pruebas que será valorado. También en relación con las pruebas hay un criterio relativo al coste, no en el sentido de que se vaya a solicitar un presupuesto mínimo o máximo, sino simplemente en una definición adecuada, en un desglose adecuado de los costes que estén vinculados y sean razonables con las pruebas que se proponen. Y por otro lado, hay criterios de evaluación relativos al impacto del proyecto. Un impacto, por un lado, en la ciudad, en el posible impacto en los servicios públicos del ayuntamiento y también en los beneficios que puede traer a la ciudadanía de Madrid. Y también tenemos el efecto tractor. El efecto tractor en el sentido de la implicación de otros actores en la ejecución del proyecto, tanto a nivel de empresas tractoras, de startups, mencionábamos antes las convocatorias europeas, pues quizás algún consorcio europeo, de tal manera que el alcance del proyecto y también su repercusión pues pueda verse incrementado gracias a este efecto tractor. Bien, a nivel también de la presentación estrictamente de la solicitud y la documentación que debe aportarse durante el trámite. Está aquí enumerado el conjunto de documentación que debéis presentar los promotores para participar en la convocatoria. En primer lugar, debe aportarse documentación acreditativa de la personalidad jurídica, tanto del promotor como en su caso de su representante legal,
debidamente inscrito en el registro público correspondiente. No obstante, en el respecto de la documentación acreditativa de la representación legal, tened en cuenta que si el certificado electrónico que se emplee en la firma de la solicitud y en la presentación permite comprobar de forma fehaciente la representación legal, pues no será necesaria aportar este segundo ítem que mencionamos ahí de documentación acreditativa de la representación. Por otro lado, tenemos los tres ítems siguientes: el formulario de la solicitud, la memoria justificativa y el estudio de seguridad y accesibilidad. Es donde vais a tener que desarrollar el contenido de vuestros proyectos. Por un lado, el formulario determina un poco tanto los aspectos relativos al promotor como los elementos clave del proyecto relativos a los criterios de valoración que hemos visto anteriormente. El desarrollo de esos elementos que consignéis en el formulario será la memoria justificativa. Esta memoria tiene, como veremos ahora, unos requisitos tanto de formato como de contenido que debéis cumplir necesariamente, y tened en cuenta que esta memoria no va a ser posible rectificarla. Una vez presentada, es uno de los elementos de la documentación que no va a ser posible rectificar. Va a ser, al fin y al cabo, el objeto de valoración y el objeto clave que determine el alcance del proyecto y la forma en que esté describiendo el proyecto que queréis realizar en el marco del Sandbox. Con lo cual, ahora le dedicaremos una diapositiva específica a esta cuestión de la memoria. Y el tercer elemento que mencionaba en este bloque más técnico es el estudio de seguridad y accesibilidad, que lo que busca es esencialmente que llevéis a cabo un análisis de los riesgos inherentes a las pruebas y expliquéis un poco el régimen de protección tanto de los participantes, de terceros y de las infraestructuras municipales que puedan verse afectadas por las pruebas. Por otro lado, en el caso de que las pruebas se realicen sobre algún producto en concreto, será necesario aportar una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos de seguridad asociados a ese producto o exigidos por la normativa aplicable a ese producto. En el caso de que el proyecto que presentéis implique algún tipo de innovación sobre el producto que impida cumplir con todos esos requisitos de seguridad ordinarios dentro relativos al producto, pues en ese caso será necesario explicar y justificar el porqué de esa circunstancia de que no se va a poder cumplir y fijar todas las medidas óptimas para garantizar esa seguridad relativa al producto. El siguiente ítem de la lista son, como hemos mencionado anteriormente en el marco de los requisitos del proyecto, las autorizaciones que deban conceder otras administraciones públicas distintas del ayuntamiento, a nivel autonómico, estatal o europeo. Y también, en el caso de que en el formulario no se indique que se autoriza al ayuntamiento a cotejar esta cuestión, también será necesario aportar los certificados de cumplimiento de las obligaciones en materia de obligación tributaria y de la seguridad social. Asimismo, si la solicitud se realiza en agrupación, como hemos mencionado anteriormente, tendrá que aportarse igualmente un acuerdo de agrupación con el contenido mínimo que se indica en la convocatoria. Bien, pasamos brevemente a la memoria justificativa, uno de estos documentos que hemos mencionado ahora mismo. Como podéis ver, la convocatoria y en especial un documento de información específica que está disponible en la sede electrónica del ayuntamiento, en el trámite de la convocatoria, identifica que la memoria debe cumplir tanto unos aspectos de contenido, podéis ver el índice exacto que debe recoger, como de formato. En el pequeño cuadro azul lo podéis ver, es una extensión máxima de 15 páginas conforme a un tamaño de folio, de letra y de márgenes que podéis ver ahí. Cualquier página adicional a esa extensión máxima de 15 no será objeto de valoración y no será leída. Y lo mismo y lo mismo reiteramos en torno al contenido de la memoria justificativa. Debe ajustarse exactamente al índice que veis en pantalla y que, como veis, es el desarrollo de los criterios de valoración que hemos identificado anteriormente. Una cuestión también importante que queremos remarcar: la memoria justificativa es el desarrollo del formulario de solicitud, con lo cual no puede haber incongruencias entre lo que consignéis en el formulario y lo que desarrolléis en este documento. Debe estar todo perfectamente alineado. Insisto, la memoria debe
dar más información o desarrollar lo que fijéis en el formulario. Bien, ya para terminar, queríamos enseñaros este pequeño roadmap, este pequeño camino que es todo el proceso de esta convocatoria dirigida a entidades del sector privado 2026. Como podéis ver, ahora mismo el hito más importante es el plazo de presentación de solicitudes, que terminará el 2 de marzo de 2026. En este periodo de 6 meses, desde enero de 2026 hasta llevará a cabo todo el proceso de evaluación y de resolución. En julio de 2026 se procederá a la concesión de las autorizaciones de acceso para aquellos proyectos que hayan superado el trámite de la convocatoria, y a partir de entonces se dispondrá de un plazo de hasta un año para ejecutar las distintas pruebas. Las pruebas, ese periodo puede empezar en un periodo máximo de 3 meses desde que se conceda esa autorización de acceso, y la duración conjunta de ese, o total de ese plazo de ejecución de las pruebas será de un año. No obstante, si ahora en la memoria y en el formulario justificáis adecuadamente que las pruebas necesitan alguna duración adicional, se puede conceder un plazo de hasta 6 meses adicionales, con lo cual estaremos hablando, en circunstancias excepcionales y justificadas, de un año y medio de plazo para ejecución de las pruebas. Entre medias, como podéis ver, el órgano gestor del Sandbox publicará un informe anual con el balance y resultados del Sandbox durante cada anualidad, y desde el punto de vista vuestro, de los promotores, cuando termine la ejecución de las pruebas, en el mes siguiente al momento de finalización de las pruebas, tendréis que presentar una memoria de resultados conforme a lo que establece la ordenanza, con los aspectos más destacados de las pruebas realizadas y de los aspectos técnicos alcanzados en el marco de los proyectos. Nada más por nuestra parte ahora mismo. Muchas gracias por vuestra atención. A pesar de que creo que estamos recibiendo algunas preguntas que ahora abordaremos, os indicamos ahí el correo de sandbox@madrid.es para cualquier comunicación, cualquier consulta que tengáis durante este trámite de presentación de solicitudes, y asimismo os invitamos a visitar nuestra página web, donde también tendréis información actualizada relativa a la convocatoria y a todo el instrumento del Sandbox. Muchas gracias. Si os parece, creo que hemos ido recibiendo algunas preguntas. Sí, si quieres, Sí. Pablo, las voy Ujú. formulando, Sí. las he ido recogiendo en un documento, ¿vale? Ujú. Y ya vamos contestando, pues Sara o tú mismo o yo, perdonad. Nos ponemos cámara si quieres, Sara. Vale, pues mira, empezamos. Comenzaba Francisco preguntando dónde se solicitan las autorizaciones. Él hablaba, era en el momento en el que tú estabas presentando las autorizaciones de otras administraciones, ¿vale? Sí. Bueno, estas autorizaciones, como digo, dependen de la normativa de las distintas administraciones involucradas, tanto Comunidad de Madrid, Estado y la Unión Europea, con lo cual debe ajustarse a las normativas y trámites de esas administraciones. Es decir, el ayuntamiento tendríamos que, es decir, no podemos asesoraros esta cuestión porque no es una cuestión municipal, es un trámite que tienes que llevar a cabo con las distintas administraciones involucradas. Eso es, ponemos, por ejemplo, Ujú. si solicitaseis una prueba que, bueno, encaje, Sí, vamos a suponer que encaje en esta convocatoria, ¿vale? Una prueba de drones, de volar drones. Tendríais que solicitar la autorización para el vuelo de drones a esa, ya que no es una competencia del ayuntamiento, sino de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Pues eso sería, tendríais que venir con esa autorización previa. No os la podemos facilitar nosotros claro, porque no está en nuestras competencias. Simplemente aclarar ese tema. eso es. Siguiente pregunta. También Francisco nos preguntaba si presentas a una convocatoria competitiva un proyecto europeo o nacional de investigación o transferencia, ¿puedes tener una preautorización para presentarla y poder decir que las pruebas serán en el sandbox si es financiado? A ver, yo creo que se refiere, es que Sí, está un poco sí. complicado, pero yo creo que se refiere a que si ellos están en un proyecto europeo, vamos a suponer, Ujú. o un Sí. CEBETI o en alguna cosa, y ellos que si pueden decir en ese proyecto que van a hacer unas pruebas en sandbox.
Por supuesto, sabéis que la Pues financiación no es de porque haces alusión a la financiación. exacto. No la pone el ayuntamiento, la pondría el consorcio. Sí, un poco lo que decías tú, Patricia, es decir, no habría ningún problema, pero teniendo en cuenta esa cuestión, es decir, eh, esos proyectos que han sido financiados con fuentes externas pueden desarrollarse en el sandbox sin ningún tipo de problema. Podéis indicar en aquellas solicitudes que, si alteramos un poco el orden de los factores, si ya habéis accedido al sandbox y ese mismo proyecto queréis que obtenga financiación europea en el marco de estas convocatorias, también podéis hacer referencia en esas solicitudes a que estáis ahora mismo en el sandbox y podéis desarrollar las pruebas en la ciudad de Madrid. Disculpadme, yo creo que Sí. también de querer decir la persona que nos ha hecho esta pregunta, en el caso de que él no consiguiera, o se presenta Sandbox y no consiguiera esa financiación, ¿qué, digamos, condicionante o ligación existiría con Sandbox si hemos elegido ese proyecto Sandbox? O sea, cualquier proyecto Sandbox tiene que ser autónomo en sí mismo, es decir, tiene que tener una viabilidad económica. Si finalmente no existiera esa viabilidad económica, pues no podría desarrollarse porque desde el ayuntamiento no hacemos financiación del proyecto. No sé si con todo esto Sí, hemos... Francisco aclara aquí, dice, gracias Patricia, está en la presentación del proyecto para su evaluación. Entiendo que es en la presentación del proyecto en Sandbox, ¿vale? Para su evaluación. Sí. O Sí, sí, sea, sí, estamos sí, claro. encantados de que participéis con proyectos europeos en consorcio, Perfecto. CEDETIS, en cualquier Ujú. proyecto, y si es ante la Unión Europea que me pones ahora o nacional, Sí. vale, Ujú. cualquier proyecto europeo y demás. Y la prueba en Sandbox sería un maravilloso aporte que podríais hacer vosotros al proyecto, siempre y cuando lo único es os entre en la convocatoria, digamos, porque es verdad que Sandbox va por Sí, convocatoria. Sí, Entonces, mirad un poco los plazos, llamadnos, o claro. sea, a través de sandbox@madrid.es, Ujú. Francisco, podemos montar una reunión con vosotros y aclarar este tema directamente, ¿vale? Perfecto. eso también quería yo hacer hincapié. Si se queda alguna pregunta abierta o sin contestar o surge una duda después, estamos a vuestra disposición para mantener cualquier tipo de reunión y hacer aclaraciones específicas durante ese proceso que entendemos que puede ser complejo, ¿no? Así que contad con nuestro apoyo y nuestra ayuda. Sí, pues sigo si os parece. Nos pregunta también la tercera pregunta de Francisco, que es, ¿sería Sí. interesante incluir algún medio acuático tipo lago, casa de campo, ríos, el retiro, el depósito de tormentas? Vale, pues sí. Sí. Yo si quieres esta te la contesto directamente. Yo, Francisco, sí, están incluidos ya de base. O sea que cualquier también lago, zona que vosotros requiráis de la ciudad de Madrid, también podéis solicitarlo como un espacio. Aunque hay unos espacios predefinidos que son en el distrito de Villaverde, si hubiese una prueba que solo se pueda realizar en el Retiro o imaginaos, lo digo por el lago o en la casa de campo, pues vosotros podéis solicitarlo como tal, explicando el porqué de esa necesidad y por qué en Villaverde, en el distrito de Villaverde, no tenéis ese recurso, ¿de Perfecto. acuerdo? Por ejemplo, en el Ujú. ámbito de la Ujú. sostenibilidad al que va dirigido esta convocatoria específicamente, como conocéis, existen entornos únicos dentro de la ciudad de Madrid para realizar pruebas de proyectos innovadores, que es el Parque de Valdimín Gómez. Es decir, que solamente a lo mejor en ese entorno se puede hacer algún tipo de prueba. En este sentido, con esta justificación por su especificidad sería admitido y la provisión del espacio, si es así, pues sería autorizada. Eso es. Perfecto, pues seguimos con Juan Carlos. Hola, ¿qué significan espacios virtuales? ¿Algún ejemplo? Gracias. Bueno, espacios virtuales, Juan Carlos, puede ser, por ejemplo, espacios de datos del ayuntamiento. La única cuestión que hay que tener en cuenta aquí es que los datos no sean de tipo confidencial o no puedan ser empleados en el marco de las pruebas, pero si el proyecto puede beneficiarse del acceso a ese espacio de datos, pues, por ejemplo, sin ningún problema, ese sería el espacio virtual en el que se desarrollaría. Eso es. Perfecto, pues seguimos con Raúl. Dice, entiendo por lo tanto que una innovación socioeconómica no entra. Es decir, si no es una innovación tecnológica, no está contemplada en la convocatoria. A ver, una Es- innovación dice socioeconómica. O sea, en realidad, si es innovador y necesitas un espacio claro. físico virtual para probar en la de Madrid, plantéalo.
Si hay alguna exacto, pega, te Claro. contactaremos. No exacto. obstante, lo que sí que es importante es que estemos, digamos, tengamos claro este marco de las verticales. Estamos hablando de sostenibilidad, economía circular y energía. Es decir, que hay que ver el detalle del proyecto si encaja en esa vertical, en cualquiera de las verticales que comentamos. Eso es relevante. O sea, no estamos hablando de economía en un sentido amplio, sino de economía circular. Eso lo queremos dejar también claro. Sí, si no habrá otras convocatorias más adelante en las que a lo Por mejor se abren supuesto. otras verticales, Ujú, o sea que no eso hay es. problema. Sería cuestión de esperar a que surgiese una convocatoria en dichas verticales. Vale. Marta nos pregunta, hola, en la memoria hay que especificar la ubicación que se utilizará en concreto más allá de la zona o las características del edificio. Nosotros proponemos un proyecto de energía que necesita una instalación física y tendríamos que hacer un análisis de la infraestructura. Vale, que si Si, tiene que dar dis- el nombre directamente del lugar sí, o los requisitos que si necesitan. disponéis del nombre, pues evidentemente podéis hacer referencia a esa cuestión. Si no, podéis identificar pues una zona más amplia, las características del edificio o de la infraestructura que necesitéis y podríamos, en el marco de la valoración y demás y de la asignación de los lugares, pues se tendría en cuenta. Por supuesto. Ujú, Entendemos que no ujú. sois conocedores de todos los espacios que disponemos en el ayuntamiento, entonces, en ese sentido, podemos ayudaros y dirigir y ya concretar una vez que esté expresado el requisito de lo que necesitáis, cuál es el Claro. espacio idóneo dentro de nuestro catálogo disponible para realizar la prueba, como dice Pablo. Vale, Javier nos pregunta ahora, ¿cómo se consideraría en TRL una unidad de ahorro energético que ya se está fabricando pero aún no se está comercializando? Tendríamos que ver, digamos que los niveles de TRL están definidos conforme a los conceptos de investigación, desarrollo y comercialización, y existe una definición de lo que implica cada uno de esos niveles. Podemos facilitártela, Javier, para que identifiques en qué punto estaría. No obstante, el hecho de que esté fabricándose y aún no comercializando indica que no estás en TRL 9 aún. Y probablemente estés en un TRL superior a 3, pero en cualquier caso tendríamos que verificar con esa escala y con la descripción de la tecnología que propongas para ver si en qué nivel de madurez se encuentra el proyecto. Eso es, en el formulario se os pregunta a Sí. vosotros mismos cuál es el Ujú, TRL y cuál es la justificación de ese TRL y es algo que ujú, nosotros también vamos a contrastar a posteriori con expertos. Pero sí que, como dice Pablo, existe el documento oficial, o sea, colgado por el Ministerio, en el que se definen todos los TRLs. Si no lo tenéis muy claro, sí que os recomendamos que lo leáis y para que podáis definiros y justificar el por qué el TRL que marcáis en el formulario, porque un 6, un 7, un 8, el que sea. Sí, para ahondar por último en este asunto, no tiene sentido poner a disposición un espacio de pruebas para un producto que ya está comercializándose. De ahí que el TRL9 por nuestra parte sea, digamos, aplaudido, pero rechazado dentro de lo que es el ámbito sandbox. Luego nos preguntan varias personas acerca de si es posible compartir la presentación para poder volver a leer los detalles, tener más detalles y si no, ¿dónde se puede encontrar toda esta información? ujú. En Sí, principio no hay no creo, problema. O sí, sea, no hay podemos ningún problema, compartir, vamos a exacto, enviaros un email de agradecimiento una vez que terminemos el exacto. webinar. En él irán adjuntos diferentes enlaces y documentos en el que tendréis muchísima más información y podréis profundizar tanto a través de la web, incluso os decimos, tenemos el email que os vamos a compartir también y que os ha compartido ya Pablo de sandbox@madrid.es, en el que Ujú, podréis consultarnos ujú. cualquier duda que tengáis. O sea que no os preocupéis que información no va a faltar. No Y va a además este webinar va a ser recurrente. Todas las semanas vamos a dar uno. Os vais a Sí, hartar. exactamente. Y lo que os vamos a pedir os vamos a enviar toda la información y sí que os solicitaremos pues una breve encuesta para conocer, bueno, pues si tenéis alguna duda, si queréis que enviemos información adicional a un tercero, bueno, en fin, queremos seguir en contacto porque es de máximo interés para nosotros que queden claros todos los conceptos sandbox y que participéis en el mismo. Eso es. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. Alexandra, era lo mismo, era también compartir.
Alejandro nos pregunta, hola, buenos días, ¿qué grado de detalle técnico como especificaciones de fabricación o certificados será requerido? ¿Estos detalles se tratarán como información empresarial confidencial? Vamos a ver, dos cuestiones a las dos preguntas que formulas. Empiezo por la segunda. En el marco de esta solicitud y la información que presentéis, podéis identificar los aspectos que van a ser, que sean confidenciales y el ayuntamiento, tanto en el marco ahora de la evaluación como en el futuro de la ejecución de los proyectos, la difusión de las pruebas, etcétera, lo tendrá en cuenta y garantizará que sea confidencial y que se respeten pues, secretos comerciales y demás que indiquéis. Desde el punto de vista del detalle técnico, las especificaciones, un poco vuelvo al índice de la memoria que estábamos viendo antes, en el que tenéis que hacer una descripción del proyecto, también de la innovación que propone el proyecto y de las pruebas, tanto en el punto de vista de las necesidades y de su viabilidad técnica. Entonces, no hay un grado mínimo de ese detalle, pero vinculando sobre todo a los criterios de valoración y a las escalas que están previstas en el artículo 9.4 y dedicar ese espacio y esos puntos en la memoria a la información de que dispongáis. Sí, lo justo para que quede claro para nosotros en Exacto. qué consiste el proyecto, las pruebas, qué requisitos necesitáis del Ujú. espacio físico virtual. O sea, pero sí que mantenemos esa confidencialidad, como ha explicado muy bien Pablo, ¿vale? Todo lo que marquéis como confidencial se mantendrá confidencial. Humberto nos pregunta, somos una asociación que apoya a personas en peligro de exclusión social. Tenemos un proyecto para realizar un estudio virtual y desarrollar películas, documentales, podcasts. Si esa asociación califica como persona jurídica, Califica como persona jurídica. Por ese lado no hay ningún problema, Humberto. La única cuestión es en esta convocatoria el alineamiento con las verticales del proyecto. Recuerda que tendría que ser un proyecto vinculado a sostenibilidad, energía y economía circular. además, Humberto, se pueden presentar Sí, tanto personas físicas como jurídicas, con lo cual, exacto. incluso si lo presentas tú en primera persona, tienes Sin cabida, problema. o sea, no hay Ujú. problema. Si no tenéis una sociedad montada o un NIF, digamos un CIF, ¿no? Sí, Por lo que llamábamos antes, pues se podría presentar. Pero tienes razón, Pablo, que estás hablando a lo ujú. mejor de desarrollar películas, documentales, podcasts, a lo mejor no encaja con alguna de las verticales, pero como no conocemos más, tampoco te podemos orientar. Vale, ahora nos pregunta Juan Carlos si por favor podéis desarrollar un poco qué consideráis válido bajo el epígrafe de sostenibilidad o dónde está detallado dentro de la documentación y si hay previstas otras convocatorias para otros epígrafes en 2026. Em, Vamos por partes. El sandbox, si le habéis echado un vistazo a la ordenanza, prevé 9 verticales de distintos ámbitos del ayuntamiento, incluye otras como pues, ámbitos de turismo, movilidad sostenible, seguridad de emergencias, e incluso la novena vertical es un poco cajón desastre, son otros ámbitos en el ámbito de la competencia municipal. Las futuras convocatorias, ahora mismo, en 2026, estamos centrados en esta primera convocatoria, pero seguro que habrá otras en el futuro. Veremos con qué alcance a nivel de las distintas verticales que abarca el SAMPOS. En lo que se refiere a la sostenibilidad, la ordenanza no lo define, pero si atendemos un poco al concepto, son todas las cuestiones relativas un poco al ámbito medioambiental, ¿vale? Del sentido más amplio que podamos concebir, es decir, todas las cuestiones relativas al cuidado de los recursos naturales, cuestiones relativas, puede vincularse también a la economía circular, al reciclaje, al tratamiento de las distintas zonas verdes. Ese tipo de cuestiones estarían aquí en sostenibilidad. Seguro que Patricia y Sara Sí. tenéis más. Nuevos materiales, Exacto. especies biológicas que son eficientes en el panorama vegetal urbano. Es decir, es amplísimo, cubre cualquier cosa, cualquier ámbito que se dé en la ciudad relacionado con la sostenibilidad, que es ¿Ah? enorme. Por eso creemos que ahí va a haber muchos proyectos. Y luego, en este sentido,
yo quiero hacer hincapié en que el proyecto Sandbox Madrid es un proyecto que se ha iniciado ahora, pero va a perdurar en el tiempo. Es una apuesta de la ciudad para ser referente en el ámbito de innovación y va a haber muchas más convocatorias Sandbox. Esta es la primera, pero va a haber muchas. Es un proyecto que está para quedarse porque la realización de una ordenanza es un proceso muy complejo. El ayuntamiento ha apostado por esa realización de la ordenanza y por regular el espacio y os aseguro que esta es la primera y habrá muchas más. Sí, sí, vais a tener Sandbox para rato. Va a haber cabida para todos. No os preocupéis. Ahora, Ángela nos pregunta si el proyecto conlleva integrar o desarrollar una nueva funcionalidad dentro de un sistema tecnológico ya implantado en la ciudad de Madrid, por ejemplo, dentro de una web o una app, ¿sería suficiente con la autorización de los responsables de esta? A ver, dice integrar o desarrollar una nueva funcionalidad dentro de un sistema tecnológico ya implantado. A ver, en principio eso podría considerarse innovación a efectos de lo que se está buscando. Tengo una duda, o sea, cuando dices que está implantado en la ciudad de Madrid y te refieres a los responsables, pero entiendo que no es cuestión del ayuntamiento, estás hablando de una web privada o... Pues si nos puedes contestar, Sí, Ángela, por el chat, por favor. Si te refieres a una web privada, que una sí web es... de la administración, o sea, nuestra, ya del ayuntamiento. Bueno, seguimos, si os parece, mientras nos... Mira, ya lo ha puesto, una web o app pública de la administración. O sea, una web que ya tenemos. Vamos a ver, si es una web del ámbito municipal o una app del ámbito municipal relacionada con una de las verticales, valoraremos el proyecto. Al final, esta autorización se realiza de forma consensuada en un comité de evaluación en el que están presentes todas las áreas implicadas y afectadas. Y las áreas tienen que informar sobre la viabilidad del proyecto. Y tras esa deliberación se obtiene esa autorización única. O sea, realmente la autorización tiene que partir a posteriori una vez analizado el proyecto. Entonces, yo te animo a que lo presentes, por supuesto, y ahí lo que tenemos que hacer es esa valoración interna dentro del comité de evaluación y solicitar la autorización al responsable de esa app o a esa web para que se desarrolle esa prueba en el entorno Sandbox. Eso es. Paz nos pregunta, hola, en el punto 9.1c, madurez tecnológica, sin construir aún un producto plenamente comercial, nuestro producto ya puede ser comercializado. Dice, necesitamos demostrar la innovación, calidad y madurez para hacernos visibles. ¿Es posible una reunión para aclarar el detalle? Sí, Paz, o sea, escríbenos por sandbox@madrid.es y lo comentamos el caso concreto. Por supuesto que sí, lo importante es, insistimos en lo siguiente, si es un producto ya comercializado, no es objeto de Sandbox. Ahora bien, si no está comercializado todavía, tenemos que valorarlo y deliberar sobre ello conjuntamente. Sí, pensad que uno de los requisitos más importantes del Sandbox es la innovación. Entonces, si es algo que ya podemos encontrar de manera comercial, esa innovación ha quedado rota, digamos, destruida. Es decir, si yo puedo adquirirlo, ya no es novedoso. Entonces, pues es por eso que no tendría sentido que fuese un proyecto a probar en Sandbox. Pero nos reunimos si tienes dudas, Paz. Sí. Francisco nos pregunta, ¿podemos usar Sandbox para hacer un piloto Living Lab para ayudar a dormir mejor a una población determinada de Madrid con telemedicina del sueño, para ayudar a dormir mejor a colectivos sociales con discapacidad en Madrid, con espacios virtuales de datos útiles para diagnosticar y tratar el sueño de los ciudadanos? Volvemos un Necesita poco, datos. Francisco, es decir, sí. Puede ser un proyecto Sandbox, la única cuestión es el alineamiento con las verticales actuales de sostenibilidad de economía circular y energía. Entonces, por ese lado, también si necesitas algún detalle o en la forma, digamos, en lo que lo presentes, pues podemos valorarlo. Eso es. Thierry nos pregunta, Thierry nos comenta que no ha podido asistir desde el principio al seminario, que sí tendrá acceso a la grabación, ¿vale? Algún replay. Pues tienes acceso, vas a tener acceso a todo, a la grabación de este y a otros 3 webinars que vamos a hacer. O sea, Thierry,
Y también nos comentamos que vamos a hacer un webinar específicamente en inglés para poder presentar el proyecto también pues en ámbitos internacionales, porque bueno, hemos tenido empresas que, bueno, pues que quieren participar en Sandbox Madrid y creemos que es pertinente hacerlo. Así que vamos a tener de todo tipo de seminarios, gustos y sabores. Eso. Luis Antonio nos dice, vale, yo tengo una pregunta. De ser escogidos y tener la posibilidad de hacer las pruebas en espacios habilitados, de que todo vaya bien y el proyecto se demuestre que sea viable económicamente y en sostenibilidad, ¿puede haber una posibilidad de entrar en un proceso de compra pública innovadora con el ayuntamiento, por ejemplo? ¿Estáis interesados en comprar estos servicios o proyectos de ser interés y se demuestre el beneficio claro para alguna organización pública de Madrid? Yo voy a contestar esa pregunta, si me lo permitís, directamente. Vamos a ver, este proyecto no va de compra pública innovadora. Sí que existe, digamos, dentro de nuestra Dirección General de Innovación un interés específico y una línea de trabajo en ese entorno, pero lo que es participar en el sandbox no conlleva que luego el ayuntamiento vaya a comprar el producto o servicio. De eso no va Sandbox. Sandbox va de innovar, de ayudar a ese último paso que requiere un promotor para el desarrollo de su producto y la futura comercialización, de atraer talento, pero no de realizar compra pública por parte del ayuntamiento, que puede surgir a posteriori, no digo que no, pero es un proceso independiente de Sandbox. Sí que es importante decir que nosotros cuando terminemos, o sea, desde el ayuntamiento vamos a hacer promoción, difusión de todas las pruebas realizadas, respetando estrictamente la confidencialidad que sea marcada por los promotores, y esa difusión y esa promoción puede ayudar a una compra pública posterior, no solamente de este ayuntamiento, que podría ser o no, no tengo ni idea, pero sí de otras entidades o otras organizaciones que puedan requerir este tipo de soluciones. Pero quiero dejar muy claro este asunto. No va de compra pública, va de innovación. La compra pública es otro proceso en el que, bueno, pues se participan desde otros entornos. Efectivamente. Vale, Diana nos pregunta, ofrecemos un SaaS participativo que puede fomentar la participación activa del voluntariado local. Nuestro proyecto podría implicar otro área del ayuntamiento, concretamente el Centro de Colonias Felinas y Tenencia Responsable de Animales que pertenece a Madrid Salud, ya sea de forma activa durante el desarrollo o únicamente como destinatario de los resultados finales. ¿Es posible plantear el proyecto explorando ambas vías o es obligatorio contar desde el inicio con la participación plena de este área municipal? En principio se pueden explorar, yo creo, ambas vías sin ningún tipo de problema. Eh, Sí, yo lo que veo, sí, quizá bueno, miraba la vertical, pero bueno, sí, es un tema de fomentar la participación activa del del voluntariado voluntariado. local, Pero en con el temas de ámbito animales, quiero de entender todo. animales, claro, eso es lo que Eso. estaba mirando yo también. Vamos a ver, Sí, realmente no es, o sea, el presentar un proyecto no requiere el apoyo de un área determinada, o sea, eso es así, o sea, ese trabajo, digamos, interno, o sea, ese trabajo es parte de nuestra función. Nosotros presentaremos los proyectos a las áreas implicadas en un comité de evaluación y ellas se sumarán a ellos e informarán sobre su viabilidad técnica, no de oportunidad, que tenemos que diferenciar estos temas. O sea, lo que queremos nosotros es probar productos y servicios, independientemente de que pueda ser una solución o no para el ayuntamiento. ¿Por qué razón? Porque puede ser una solución para otros. Queremos acelerar esa innovación. Entonces, no es una condición necesaria tener el apoyo del área determinada. Eso espero también que quede claro. Y lo que sí que es importante, esta es la alineación en estos momentos con las verticales que estamos trabajando, porque no puede ser de otra manera, dado que en las bases se explicita estas verticales. Entonces, si el proyecto se enfoca en estos ámbitos, sostenibilidad, economía circular y energía, se valora, se presenta internamente y ya las áreas implicadas se informan y si todo va bien, se concede la autorización. Eso es. Aclaraba Diana que justo crean relación a animales y biodiversidad urbana en la vía pública, pero sí, es como lo habíamos interpretado. Vale. Pues a continuación, que por ahora creo que ya es la última, nos pregunta Miguel Ángel si que tiene un proyecto de infraestructura de buzones inteligentes que habilita la entrega vertical con drones, eliminando el 100% de los reintentos de entrega, es decir, la logística fallida.
Al impactar directamente en la reducción de emisiones de CO2 y en la optimización de las rutas urbanas de última milla, ¿en qué vertical consideran que encaja mejor nuestra propuesta? ¿Sostenibilidad o economía circular? ¿O existe una categoría específica de movilidad barra Smart City que debamos priorizar? Hay una vertical de movilidad sostenible que no es objeto de esta vertical. No obstante, desde el punto de vista de reducción de emisiones y demás, podría quizás entrar en la de sostenibilidad. Sostenibilidad, justo. Sí, sí, Ujú. yo la veo en sostenibilidad. Efectivamente. Patricia, yo veo que también preguntas en el En apartado el de... preguntas y respuestas, justo. Sí, 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 tienes razón. Gracias, Sara. Bueno, pero Diana es la misma que ha preguntado. Ujú. Es que lo han puesto por los dos lados. Iván, hay una nueva de Iván. Buenos días. Nuestro proyecto está enfocado a la seguridad y protección de personas. Refuerzo de evacuación. ¿Entraría en alguna de las verticales? Hay una vertical específica de seguridad y emergencias, distinta a la de estas convocatorias. No obstante, si de algún modo las características de la solución y demás puedes considerar, no sé, que puede entrar en la de energía, se me ocurre, no sé, por la forma de configurar el proyecto, pues se podría valorar. Pero hay una vertical específica de seguridad y emergencias, el que creo que puede estar más alineado. Eso es. Muy bien, pues por ahora creo que esto es todo. Eh, ya os invitamos a que cualquier otra duda que os surja, nos la transmitáis a través, lo voy a poner aquí, aunque os vamos a mandar ese email que os hemos dicho, de Sandbox, os la voy a poner en el chat, @madrid.es, y que toda la información la tenéis también en nuestra web, que es Sandbox Madrid, arroba no, que es una web, perdona. Estaba escribiendo, a ver, Sanmadrid.es. ya no voy a ser tan No, multitarea. bueno, es que llevas aquí ya. Sandbox Madrid. Creo que entra otra pregunta, me ha parecido ver. Justo. A ver, yo No, creo que no, que vale, es... es un agradecimiento. Bueno, encaja en sostenibilidad. Sí, no, no, Francisco no, es verdad, ha dicho, encaja en sostenibilidad el impacto social de ayudar a dormir mejor a una población específica de Madrid. Hay que trabajar Tendríamos eso. que evaluarlo, Lo sí, veo un tendríamos poco que. porque es más, la Claro, sostenibilidad es más claro. la definición que os habíamos dado en la otra pregunta. Ujú. Ujú. Bueno, en cualquier caso, si quedan preguntas en el tintero, estamos a vuestra disposición. Vamos a ir informándoos de las distintas fechas de los webinars que mantendremos puntualmente todas las semanas hasta el final de la convocatoria. Y os queremos agradecer de verdad vuestro interés, participación y animaros a todos a presentar esos proyectos innovadores que, bueno, que tengan cabida en Sandbox Madrid. Así que, bueno, pues no sé, gracias a todos Muchísimas gracias a Gracias a todos todos. y Gracias. y seguimos en contacto. Os hasta animamos a pronto. participar. Pronto, gracias. Gracias. Bien, Adiós. Chao. hasta luego.